estamos ya aquí y vamos a empezar la visita a la oficina de turismo. Nos faltan hoy 2 niños, luego se lo contamos, ¿a quién es? A Aida y Eloy, se lo contamos. Espero que todos nos portemos divinamente. ¿Nos vamos a portar divinamente? Sí. ¿O mejor? Mejor. Somos el Camino de Santiago francés, que es este, son unos 750 kilómetros. Empieza en Roncesvalles, en Navarra, y llega hasta Santiago, en Galicia. Todavía estáis por el principio, porque esto es solo Castilla y León. Pero eso, la mayor parte del Camino de Santiago francés. Luego también vemos por aquí detrás un poquito puntos muy importantes en el Camino de Santiago, en Castilla y León también. Pues claro, también les contamos cosas sobre Belorado. Vemos en los paneles de ahí la información sobre el patrimonio arqueológico de Belorado. Ya sabéis, en un principio la población se situó en la Muela, la montañita que hay antes de la Cara del Indio, ahí en una de esas laderas. Y después pasó el asentamiento a la Mesa, yendo dirección Burgos, una vez pasado el puente, a la derecha. Todos los restos arqueológicos que vemos aquí son de ese yacimiento. Ya no están antes, Estados Unidos. Y eso son muy importantes las estelas funerarias, que son estas piedras grandes que vemos con inscripciones, porque de este tipo, de este material no hay en muchos sitios. Luego en la zona de ahí vemos el panel de patrimonio histórico, artístico y cultural de Belorado. En el central, información sobre Belorado y sus pedanías. Y en el de atrás, sobre el patrimonio natural de Belorado, ¿no? Con el visón europeo, senderos. Para mucha gente suele hacer rutas de senderismo, pues también tenemos bastante información sobre eso. Y en este lado lo que hay en fuga es de Villafranca, que seguro que habéis ido a ver las minas. Las minas son muy importantes, fueron declaradas bien de interés cultural, porque claro, ellos no conocen. Vienen de países pues, de todas partes, de Europa, de todo lo que os podáis imaginar, ¿no? Alemania, Holanda, todo eso, y de otros países. Por ejemplo, los orientales, que se os hace más curioso, de China, Japón. Las vasijas son cosas antiguas de otros países. De otros países no son de Belorado. Lo suelen dividir como en 33 etapas si vas andando, porque también lo puedes hacer en bici, que entonces hay que hacer como la mitad. O en caballo, por aquí habéis visto pasar hasta el camello, os he visto yo alguna vez, o sea... Sí. Van niños pequeños, lo que ha pasado bebés, muy mayores también, de todo, ¿no? Sí. Este año habréis visto muchos, por cada año hay más. Dime. ¿Por dónde aquí en Belorado se pueden dejar los caballos y los camellos? Si preguntas a alguien, y las peregrinaciones antes pensaban que no estaba nada preparado. Entonces tú vas a un pueblo y necesitabas comer, necesitabas dormir, entonces te pedías a alguien que te ayudara. El amarillo sería el camino francés, que es el que pasa por Belorado. Lo que os he dicho, que este es el más importante. Porque está declarado también por la Iglesia como que es el verdadero, que lo traducía como hermosa mujer. O sea, que Belorado aparece en un libro muy importante. Por aquí desaparece, hay varias, hay distintos formatos y no pasa nada. Como si se usa un cuaderno en blanco. En esta se suele poner, yo suelo poner cuando empiezas la peregrinación, aquí el sello del sitio donde la empiezas y cómo lo hace la persona, ¿no? Con la parte de sus datos, pues si lo hace a pie, en bici o a caballo, aquí aparece. Y luego en cada sitio van marcando, van poniéndole sellos. Como el que le has puesto tú allí. Eso es. Y si no tienes sellos, con que te firme alguien, ¿no? Pues también vale. Es simplemente por ir sabiendo por dónde han ido para saber que han hecho el Camino de Santiago. Para que te den la Compostela, con hacer los últimos 100 kilómetros andando basta. Si vas en bici necesitas hacer los 200 y sellar 2 veces al día. En esta zona sellas y te sirve de recuerdo, ¿no? Para saber los sitios por donde has estado.
también te dan descuentos en sitios y hay muchos sitios donde duermen que necesitan presentar la credencial para dejarles dormir, porque hay albergues que solo son para peregrinos y monasterios que también tienen albergue solo para peregrinos, entonces necesitan tener su credencial para poder entrar. Roma y Jerusalén, uno de los centros espirituales más importantes del mundo cristiano. Según la tradición, en este lugar se encuentra la tumba de Santiago el Mayor, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Tras su martirio y muerte en Jerusalén, sus discípulos recogieron sus restos y de manera milagrosa una barca de piedra los llevó hasta las costas gallegas. En el siglo IX, un monje llamado Pelayo descubre su tumba en un paraje conocido como Campus Stellae, la actual Compostela. El llamado Camino del Norte discurre por el País Vasco, Cantabria y Asturias hasta llegar a Santiago, cruzando la provincia de Lugo. Otra ruta cruzaba Portugal y otra que sigue la antigua Vía de la Plata parte de la ciudad de Sevilla para dirigirse al mismo destino. El camino favorecerá la construcción de Europa. Millones de peregrinos a lo largo de su historia han hecho de él una vía de encuentro e intercambio cultural. A través del camino se han propagado corrientes artísticas. El peregrino tradicional vestía de forma humilde. Llevaba una capa para defenderse del frío, un sombrero de ala ancha y unos buenos zapatos. La esportilla era una especie de bolsa para guardar los alimentos. El bordón era un palo largo que ayudaba a caminar y a espantar a las fieras. Llevaba colgando la calabaza que servía para guardar el agua. Para identificarse, los peregrinos cosían una concha o venera a sus ropas. El peregrino debía visitar los santuarios que encontraba a su paso, pidiendo que se le entregasen unos sellos como justificante de haber estado allí. El camino era largo y penoso, pues el peregrino pasaba frío, calor, cansancio o hambre. Además, podía caer enfermo o ser asaltado por los ladrones, sin olvidar los abusos de los posaderos. El camino atraviesa muchas poblaciones importantes. Belorado, Burgos, Castrojeriz, Villalcázar, Carrión, León, Astorga y finalmente Ponferrada. ¿Os suena? Belorado es la primera villa castellana por la que pasa el camino. Levantado en un barranco del río Tirón, permanece bajo la sombra de un farallón donde se alzaba un majestuoso castillo. El siguiente gran monumento del camino es el monasterio de San Juan de Ortega. Aquí, en uno de los puntos más inhóspitos de los montes de Oca, fundó el santo un hospital para los peregrinos y un complejo monástico. Burgos es nuestro siguiente lugar de destino. El principal monumento de la ciudad es la Catedral de Santa María, una soberbia construcción gótica rematada por agujas. El acceso a la villa se realizaba por una puerta con aspecto de fortaleza. Fundada en época romana, en la ciudad sobresalen dos monumentos, la catedral y el palacio episcopal. La primera fue construida en el siglo XV. El palacio episcopal del siglo XIX se debe al genial arquitecto catalán Antonio Gaudí. El peregrino se enfrenta ahora a los Montes de León,
que deberá atravesar para descender hasta la comarca del Bierzo. Es momento entonces de detenerse en su capital, Ponferrada. Sus espectaculares dimensiones asombran al viajero actual tanto como debió hacerlo al peregrino medieval. El viaje ha acabado. Atrás quedan los más de 800 kilómetros que separan Francia de Compostela. El Camino de Santiago, calle mayor de Europa, sigue siendo una vía por la que circulan la cultura, el conocimiento y la amistad entre los pueblos. Más cosas del Camino de Santiago en Belorado. Os he contado de Santiago, que estuvo luchando, ¿no? Que apareció una vez muerto ya cerca de Logroño, en una batalla. Pues en la iglesia de Santa María, si entráis al fondo, en la capilla que hay a la derecha, hay dos iconografías de Santiago. Una en la que aparece el vestido peregrinando y otra en la que aparece encima de un caballo luchando. Luego, el sello que ponemos aquí es del siglo XIII. Estos eran los sellos de Belorado. Cuando hacían un documento en aquella época, para acreditar que eran de Belorado, tenían que poner esto. Aquí vemos que... Dime. Antiguos escudos, ¿no? Sellos. Luego podéis ver aquí escritos, manuscritos, en los que aparecen otros sellos. Vemos que hay torres, pero en el de abajo aparece una estrella. La estrella, símbolo de Santiago de Compostela, y luego en la inscripción lo que pone es: Señor, muéstrame tus caminos, con sello de Belorado. Antiguamente no tenían las ropas como las tenemos ahora. Iban peor vestidos y cuando hacía frío pues pasaban frío y se ponían enfermos mientras hacían el camino, porque muchos venían desde muy lejos, entonces aquí no tenían nada. Y había hospitales situados en distintos pueblos. En Belorado había dos. El camino entraba por la ermita de Belén y ahí estaba situada la cofradía de la Orden de Santiago. Era hospital para caballeros e hidalgos pudientes. Y luego el otro hospital que había en Belorado era el de la Misericordia y San Lázaro, que es donde está ahora la residencia de ancianos. Ese ya era para todo el mundo. En aquella época pues había más gente que no tuviera dinero que la que tenía. Bueno, ahora también. Pero entonces ahí les ayudaban cuando necesitaban algo. ¿Y qué más? De lo del sello también os cuento. Os he contado algunos. ¿Para qué usaban las calabazas? Para llevar el agua. Eso es, las cantimploras. Si queréis ir pasándola, o si no, luego la cogéis por ahí. Si la volcáis, salen las pipas. Cuando se seca, se queda ahí el agujero. Entonces, pues eso lo usaban de cantimplora. El bastón lo usaban para apoyarse y para defenderse, porque en aquella época había bandidos, ¿no? El puente del río Tirón, ese fue reconstruido entre San Juan de Ortega y Santo Domingo de la Calzada, dos santos muy importantes en el Camino de Santiago. Se ocuparon un poco de arreglar el camino y hacer puentes, ¿no? Para facilitar así el paso de los peregrinos. Incluso San Juan de Ortega, ¿habéis estado alguna vez? Es el pueblo que está aquí al lado, a 24 kilómetros. Pues ahí hizo un monasterio para proteger a los peregrinos también, porque en esa zona, al subir desde Villafranca, hay bosque. Entonces los bandidos se solían esconder por ahí. Así que les robaban o lo que fuera. Y entonces San Juan de Ortega hizo el monasterio ahí para protegerles. ¿No? Son baldosas de bronce con huella de mano, símbolo de bienvenida, y huella de pie como acompañamiento de gente que ha hecho algo por el camino, personajes de la sociedad que lo han promocionado. Y los 25 de julio, como es el Día de Santiago, hacemos un sorteo con peregrinos que pasan por Belorado y también pueden poner sus huellas. A la entrada, en ese lado veréis dos moldes de los que les tocó este año y al otro lado hay otros dos. A ver, Sheila. Eso también les gusta mucho. ¿Tú cuándo trabajaste aquí? ¿Cuándo empecé? Hace 2 años, ¿no? 2 veranos. Este es el tercer verano. Muy bien. Irene. A ver. Irene. Aquí vienen muchos peregrinos con caballos. Dentro no. Los caballos no. No, yo muchos tampoco he visto.
es muy difícil porque si vas con caballo, vas con perro, tienes que pensar a ver dónde vas a dormir, que en todos los sitios no tienes dónde meter el perro y el caballo. Gracias por dejarnos venir y por habernos atendido. Bueno, y le damos un aplauso a Conchi. Venga. Yes, we were born.